Aquella noche comenzó como cualquier otra en el Hospital General de San Pedro, pero algo en el aire era diferente. El frío, un frío que parecía venir desde las entrañas de la tierra misma, se colaba entre las paredes viejas y los pasillos interminables. Yo, Ricardo Gutiérrez, apenas un pasante de enfermería con sueños grandes y pocas certezas, no podía apartar de mi mente la sensación de que algo terrible iba a suceder. Era febrero, pero el viento helado que azotaba las ventanas no tenía explicación lógica. Los pacientes llegaban en oleadas. Accidentes de tránsito, emergencias respiratorias, partos adelantados. Una noche caótica como pocas. Recuerdo que mientras me ajustaba el uniforme, uno de los enfermeros más viejos, don Luis, me miró de reojo y murmuró: «No ignores las señales, chamaco. Esta noche ellos caminan entre nosotros». No entendí en el momento, o quizá no quise entender. La sala de urgencias parecía un hormiguero, con enfermeros corriendo, doctores gritando órdenes, pacientes gimiendo. Mientras trataba de poner orden entre medicamentos y camillas, sentía que algo, una sombra o una presencia invisible, me rozaba la espalda cada vez que pasaba cerca de los pasillos vacíos. Me convencí de que eran solo nervios. Era mi primer turno nocturno en una luna llena, y todos sabemos que las historias se inflan en noches así, ¿o no? Mientras organizaba unas jeringas en la estación de enfermería, una enfermera joven que no reconocía se me acercó. Su rostro era bello pero inexpresivo, casi congelado. Su uniforme era blanco impoluto, distinto a los nuestros, de tonos azul marino. Me ofreció ayuda. Yo, abrumado por la carga de trabajo, acepté sin pensarlo. Su presencia era tranquila, reconfortante en medio del caos. Y antes de que sigamos, si tú también amas las historias de terror, de esas que te hacen mirar 2 veces hacia la oscuridad de tu habitación, no olvides suscribirte y activar el campanazo. Así no te perderás las historias más inquietantes que jamás te habías atrevido a imaginar. Retomando, conforme avanzaban las horas, el hospital se volvía más pesado, como si las paredes mismas respiraran. A lo lejos, los lamentos de los pacientes se mezclaban con susurros que no provenían de ninguna habitación. Cada minuto que pasaba, sentía que la realidad se deshacía un poco más a mi alrededor, como si ese turno, en particular, no fuera uno cualquiera, como si hubiera cruzado sin saberlo a un territorio donde lo vivo y lo muerto ya no estaban tan separados. Y fue entonces, entre el ajetreo y el frío creciente, que escuché un grito, un llamado desesperado que cambiaría para siempre mi vida. Corría de un lado a otro intentando cubrir todo el servicio, con la mente aún dando vueltas por el extraño encuentro con aquella enfermera de rostro helado. Mientras acomodaba una bandeja de sueros, escuché un sonido seco, como algo pesado cayendo al piso. Giré la cabeza instintivamente y entonces lo escuché con claridad. Un grito, ahogado pero desgarrador, proveniente del ala de maternidad. No lo dudé. Solté todo en el mostrador y salí disparado hacia donde el eco del grito me guiaba. Los corredores parecían alargarse, oscuros, como si se burlaran de mi prisa. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte, como si estuviera cruzando un espacio que no me pertenecía. Cuando llegué a la habitación 208, vi a una joven mujer, probablemente de no más de 20 años, sudando, pálida como el papel, con las manos aferradas al borde de la cama. Sus ojos me suplicaban auxilio sin emitir palabra alguna. El charco de líquido bajo ella dejaba claro que su parto estaba avanzado, demasiado avanzado para la ausencia total de personal médico en esa área. Me acerqué rápido y ella,
en un arranque de fuerza inhumana, me agarró del brazo con una presión tan intensa que sentí que sus uñas se hundían en mi piel. «No me dejes sola», susurró, su voz apenas un hilo quebradizo entre jadeos de dolor. Le prometí que volvería, que conseguiría ayuda inmediata. Pero mientras me soltaba a regañadientes, noté algo que me heló la sangre. Detrás de ella, en el rincón de la habitación, había una sombra, una figura apenas visible que parecía observarnos en silencio. No había puertas abiertas ni ventanas por donde pudiera entrar alguien sin ser visto. Solo estábamos nosotros. O quizá no. Sacudí la cabeza intentando enfocarme. Corrí hacia la estación de enfermería, rogando que no fuera demasiado tarde. En el trayecto, crucé miradas fugaces con otros pacientes, pero sentía que ninguno realmente me veía. Era como si existiera en una dimensión paralela, donde solo los desesperados y los condenados podían percibir mi presencia. No podía perder más tiempo. Tenía que actuar. No sabía que con cada segundo que pasaba, estaba descendiendo más y más hacia el centro de algo mucho más oscuro que cualquier historia que me hubieran contado en aquel hospital viejo. Y justo cuando pensaba que estaba solo en esa carrera contra el tiempo, aparecieron ellos. Con el corazón martillándome en el pecho, giré en el pasillo principal, buscando desesperadamente a alguien que pudiera asistir el parto. Fue entonces que, justo al final del corredor iluminado por parpadeantes luces fluorescentes, los vi. Un hombre y una mujer, ambos vestidos con batas blancas que parecían brillar bajo la tenue iluminación. Se movían con calma, con pasos seguros, como si el caos que nos envolvía no los afectara en absoluto. El doctor era alto, de rostro alargado y mandíbula fuerte, mientras que la enfermera, de cabellera recogida en un moño apretado, tenía una expresión serena que no coincidía con el frenesí de aquella noche. Corrí hacia ellos, casi tropezando en mi prisa. «Por favor, necesitamos ayuda en la habitación 208. «Zrenia», exclamé, casi sin aliento. El médico asintió sin decir una palabra, y ambos comenzaron a caminar conmigo, sus pasos haciendo eco en un ritmo hipnótico en el suelo de mármol agrietado. Mientras nos dirigíamos a la sala, no pude evitar notar lo extraños que se veían. No llevaban las credenciales de identificación que todo el personal estaba obligado a usar. Sus batas, impecables y anticuadas, contrastaban con nuestros uniformes de tonos azulados que ya mostraban las manchas de una noche brutal. Y aún así, había algo en ellos que inspiraba confianza, o al menos eso quería creer. Llegamos al cuarto. La joven madre lloraba entre suspiros dolorosos, abrazándose el vientre como si intentara contener la vida que brotaba de su interior. El doctor tomó control de inmediato, mientras la enfermera le daba instrucciones precisas. Yo seguí sus indicaciones, aunque mi mente no dejaba de hacer preguntas silenciosas. Las manos del médico eran firmes, pero su piel estaba fría, como si la sangre no circulara por sus venas. Aún así, su destreza era impecable. En menos de lo que imaginé posible, el llanto de un bebé inundó la habitación, arrancando un suspiro de alivio de todos los presentes. La enfermera, con una dulzura extraña y distante, me entregó al recién nacido. Al tocarlo, un escalofrío me recorrió la columna vertebral, como si, por un instante, hubiese sostenido algo más que vida en mis manos. «Cuídalo bien», susurró ella en un tono tan suave que dudé si lo había escuchado de verdad. Cuando alcé la vista para agradecer, ambos ya se dirigían hacia la puerta, deslizándose casi sin ruido, como si no tocaran el suelo. Quise seguirlos, pedirles sus nombres, saber quiénes eran. Pero al cruzar el umbral del pasillo, ya no estaban, desaparecidos.
como humo en la niebla. Me quedé allí, en la penumbra, abrazando al bebé y sintiendo que algo imposible acababa de suceder frente a mis ojos. Algo que no encajaba en este mundo. Y sin saberlo, apenas estaba cruzando el primer umbral de un misterio mucho más profundo y aterrador. Con el bebé en mis brazos, salí de la habitación tambaleándome, como si cada paso que daba me alejara un poco más de la realidad que conocía. Me dirigí a toda prisa hacia la unidad neonatal, donde las enfermeras de guardia me recibieron con rapidez. Una de ellas, al ver mi rostro desencajado, preguntó si me sentía bien. Apenas asentí. No sabía cómo explicar lo que acababa de pasar, o siquiera si debía intentarlo. Mientras ellas atendían al recién nacido, me quedé apoyado contra una pared, intentando recuperar el aliento. El frío que impregnaba mis huesos no se debía únicamente al clima. Era un frío distinto, un frío que parecía nacer de dentro, como si algo invisible me hubiera tocado y dejado una huella imborrable. Una vez que confirmé que el bebé estaba estable, regresé hacia la habitación de la madre para informarle. Pero al entrar, encontré la escena aún más desconcertante. Las sábanas de la cama estaban limpias, acomodadas con un esmero inusual, y la mujer, aunque exhausta, lucía en paz, como si todo el horror de minutos atrás nunca hubiera ocurrido. Ella me miró con ojos brillantes de lágrimas y preguntó: ¿quiénes fueron los doctores que me ayudaron? Solo vi tu nombre en el uniforme, pero los otros, ellos no tenían placas. Me congelé. No sabía qué responder. Apenas balbuceé una promesa de averiguarlo más tarde. Sentía que cualquier palabra equivocada podría romper la frágil calma que había logrado establecerse en aquella habitación. Salí al pasillo decidido a buscar a los dos profesionales que me habían asistido. Caminé de un lado a otro, preguntando a mis compañeros. Nadie los había visto. Nadie, salvo yo. Y mientras más preguntaba, más aislado me sentía, como si un velo invisible me separara del resto del mundo. Fue en ese momento, mientras recorría el corredor desierto, que sentí una vibración extraña en el pecho, como un llamado silencioso, una advertencia que no lograba entender del todo. Algo me decía que esta historia apenas estaba comenzando, que había puertas que, una vez abiertas, jamás podrían cerrarse. Y hablando de puertas abiertas, si te está atrapando esta historia tanto como a mí me atrapó vivirla, toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores que pocos se atreven a enfrentar. Volviendo a lo que sucedía esa noche, poco después fui llamado de urgencia a la central de enfermería. Algo me decía que el turno no iba a terminar tranquilo y que lo peor aún estaba por revelarse. La caminata hacia la central de enfermería fue extrañamente larga. Cada paso resonaba contra las paredes, como si mis propios movimientos fueran demasiado ruidosos para el silencio espeso que se había adueñado del hospital. A mi alrededor, las luces titilaban débilmente, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Al llegar, mis compañeros estaban sumidos en sus rutinas, ajenos a la tormenta invisible que rugía dentro de mí. Pregunté de nuevo por los doctores de blanco, describiéndolos con precisión. Nadie los había visto. Nadie. Era como si solo existieran en mi memoria, o en algo peor. La sensación de aislamiento comenzó a crecer dentro de mí, como una grieta que se expande en una pared antigua. Aunque el hospital estaba repleto de vida, médicos, enfermeros, pacientes, me sentía absolutamente solo, como si hubiera cruzado un umbral invisible al que los demás no podían acceder. Un viejo camillero, don Valentín,
Se me acercó mientras revisaba unos registros. Me miró con esos ojos opacos de quien ha visto demasiado y en voz baja, casi como un secreto que el viento podría robar, dijo: «Si los viste, muchacho, entonces esta noche no te soltará tan fácil». No quise preguntarle qué quería decir. Parte de mí ya intuía que las respuestas no serían consuelo. Mientras regresaba por el mismo pasillo donde había visto desaparecer a los doctores, el frío se hizo más espeso, más pesado. La puerta de la habitación 208 estaba entreabierta, y aunque todo parecía en orden, el ambiente dentro era distinto. Era como si la habitación recordara lo que había sucedido mejor que cualquiera de nosotros. Miré a la joven madre dormida, respirando tranquilamente, y me pregunté si en sus sueños aún guardaba el eco de las manos que la habían ayudado. Manos que, tal vez, no pertenecían del todo a este mundo. Me alejé lentamente, con la extraña certeza de que había sido testigo de algo prohibido, algo que solo unos pocos están destinados a ver. Y mientras las luces seguían parpadeando sobre mi cabeza, entendí que el silencio no siempre es paz. A veces, el silencio es simplemente la forma en que los muertos susurran, esperando a que los escuchemos. Lo que no sabía en ese momento era que el silencio aún tenía mucho más para contarme, y que pronto sería arrastrado al corazón del misterio. No tuve tiempo de seguir cavilando sobre lo que había vivido. Apenas me alejé de la habitación, una voz cortante me llamó desde la central de enfermería. Era la licenciada Estela Mendoza, la supervisora general del turno nocturno. Su rostro, usualmente sereno pero estricto, esta vez parecía una tormenta a punto de estallar. Me pidió que la acompañara a su oficina. El trayecto, aunque breve, se sintió interminable, como una caminata hacia el cadalso. Al cerrar la puerta, supe que lo que venía no sería una simple llamada de atención. «¿Se puede saber qué demonios pensabas, Ricardo?», comenzó, su voz vibrando entre la furia y la preocupación. «¿Cómo es posible que hayas atendido un parto solo, con ayuda de un interno apenas capacitado?» Tragué saliva. El nudo en mi garganta era tan espeso que apenas podía hablar. Le expliqué como pude que no estaba solo, que un doctor y una enfermera habían acudido en mi ayuda. Describí sus apariencias, su manera de actuar, la calma casi antinatural que transmitían. Cada palabra que decía parecía drenar el color del rostro de la licenciada Estela. Cuando terminé, ella se dejó caer en su silla, mirando un punto invisible más allá de mí. «No, puede ser», susurró, más para sí misma que para mí. Después de unos segundos eternos, levantó la vista y preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta: «¿Estás absolutamente seguro de lo que viste?». Asentí con firmeza. ¿Cómo podría olvidarlo? Hasta podía recordar el leve perfume a flores secas que había dejado tras de sí la enfermera. Estela respiró hondo, se levantó y sin decir más, me pidió que la siguiera. Sus tacones resonaban en el piso como tambores fúnebres, marcando el paso hacia algo que yo aún no comprendía. El hospital, que momentos antes había sido un hervidero de vida y movimiento, ahora parecía detenido en el tiempo. No había voces, no había pasos, solo ese silencio cargado que se pega a la piel como sudor frío. Caminábamos hacia un rincón del vestíbulo que rara vez visitaba. Uno donde, decían algunos, las historias viejas nunca terminaban de morir. Y fue ahí, frente a esas paredes llenas de retratos olvidados, donde la verdad más escalofriante empezó a revelarse. Pero lo que vi me hizo cuestionar no solo lo vivido esa noche, sino todo lo que creía saber sobre la vida y sobre la muerte. La licenciada Estela me llevó hasta una sección olvidada del hospital, un rincón
donde el polvo se acumulaba en los marcos dorados de viejas fotografías. El aire olía a humedad antigua y desinfectante barato, una mezcla que se clavaba en los pulmones como si el mismo lugar quisiera advertirme de no seguir adelante. Nos detuvimos frente a una pared de mármol, donde colgaban retratos de médicos y enfermeros que, según explicaba Estela, habían sido figuras claves en la historia del hospital. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue algo mucho más perturbador. Entre todos esos rostros apagados por el tiempo, reconocí inmediatamente a dos personas. El doctor de mandíbula firme y mirada serena. La enfermera de moño apretado y expresión tranquila. Eran ellos. No había margen de error. Sus rostros estaban allí, inmortalizados en sepia, con sus nombres escritos en placas de bronce. Doctor Francisco Beltrán y enfermera Teresa Cárdenas. Me acerqué aún más, con el corazón golpeando tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Debajo de sus nombres, dos fechas: nacidos en los años 40, fallecidos en 1975. El vértigo me invadió. Sentí que las paredes se inclinaban, que el suelo temblaba bajo mis pies. No podía ser. Yo los había visto esa noche. Los había sentido. Ellos me habían ayudado a traer una vida al mundo. ¿Cómo era posible que llevaran muertos casi 50 años? Estela, viendo mi estado, colocó una mano firme sobre mi hombro. Su voz, normalmente autoritaria, sonó ahora como un susurro cargado de respeto. Ricardo, aquí en San Pedro se cuentan historias sobre ellos, historias que los nuevos prefieren ignorar. Pero nosotros, los viejos, sabemos que algunas almas no descansan porque todavía tienen trabajo pendiente. Me miró con gravedad antes de continuar. Dicen que, en noches especialmente difíciles, cuando el hospital está desbordado y la vida pende de un hilo, Francisco y Teresa aparecen, no para asustar, sino para ayudar. Sus palabras se arremolinaban en mi mente, chocando con todo lo que creía saber sobre la realidad. ¿Cómo se digiere algo así? ¿Cómo se sigue adelante después de mirar de frente aquello que nunca debió ser posible? El frío regresó de golpe, calándome hasta los huesos. No solo por lo que había descubierto, sino por una certeza que comenzaba a crecer dentro de mí. El hospital, las paredes, los pasillos, todos sabían, todos callaban. Y ahora yo era parte de ese silencio también. El rostro de Estela era serio, pero había una chispa de compasión en su mirada cuando dijo: «No temas, Ricardo. Ellos no buscan hacer daño, pero ahora que los viste, nunca estarás realmente solo aquí». Y mientras esas palabras resonaban en mi cabeza, supe que mi vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. Lo que no imaginaba era que el precio de esa revelación apenas estaba empezando a cobrarse. Después de aquella revelación en el pasillo de los retratos, el hospital ya no volvió a ser el mismo para mí. O quizá era yo quien había cambiado para siempre. Cada sombra, cada crujido, cada susurro lejano adquirió un peso diferente. Era como si, de pronto, pudiera escuchar los latidos del edificio y los lamentos de quienes nunca se fueron. Aquella noche, Estela me ordenó descansar unas horas antes de que amaneciera. Me acosté en una de las camillas vacías de la sala de observación, pero dormir resultaba imposible. Con los ojos cerrados, escuchaba voces tenues, masculinas y femeninas, como un murmullo persistente que venía de los rincones más oscuros. No eran palabras claras, eran suspiros, frases quebradas, recuerdos atrapados entre las paredes. En un momento, sentí pasos acercándose a mi cama. No me atrevía a abrir los ojos. Era un paso ligero, firme pero etéreo, como si alguien se deslizara sobre el suelo sin tocarlo realmente.
La respiración se me hizo pesada y en ese instante sentí una mano fría rozar mi frente. No era la caricia de una enfermera viva. Era algo más, algo que trascendía la comprensión humana. Me obligué a abrir los ojos, jadeando como quien despierta de una pesadilla. La sala estaba vacía, bañada por la luz mortecina de los fluorescentes. Pero sobre la puerta, una figura blanca se desdibujaba lentamente hasta desaparecer en el aire. ¿Fue un sueño? ¿Una alucinación causada por el cansancio extremo? Parte de mí quería creerlo. Otra parte, la que había visto y sentido demasiado esa noche, sabía que no era así. Esa madrugada, mientras el sol apenas asomaba tras los cerros de San Pedro, me di cuenta de que mi vida en ese hospital jamás volvería a ser ordinaria, que había cruzado una frontera invisible y que las voces en la oscuridad ya no me dejarían tan fácilmente. Lo que aún no entendía era que esas presencias no solo buscaban ayudar, a veces también necesitaban ser escuchadas. Después de aquella madrugada maldita, cada día en el Hospital General de San Pedro se convirtió en una prueba silenciosa. Ya no podía caminar por los pasillos sin sentir ojos invisibles siguiéndome, susurros apagados flotando a mi alrededor. Los viejos compañeros decían que era normal, que todos pasábamos por eso después de nuestro primer encuentro. Pero algo en mí sabía que lo mío no era pasajero. La conexión había sido sellada. Comenzaron pequeñas cosas. Puertas que se cerraban solas apenas me alejaba, luces parpadeando solo cuando yo pasaba, ecos de pasos replicando mis propios movimientos. A veces, en las madrugadas más calladas, mientras tomaba notas en la estación de enfermería, podía ver sombras fugaces atravesando las salas. No se movían como personas, se deslizaban como si el tiempo no las afectara. El peor momento fue cuando, una noche, mientras revisaba una lista de pacientes, vi reflejado en el monitor de la computadora a alguien parado detrás de mí. Giré de inmediato, pero allí no había nadie, solo el eco frío de una presencia que se negaba a marcharse. Intenté racionalizarlo. El estrés, la falta de sueño, los turnos interminables. Me repetía esas excusas una y otra vez, como un rezo desesperado. Pero en el fondo, sabía que había sido marcado. Ver más allá tiene su precio, y no puedes deshacer el pacto con lo invisible. Una tarde, mientras tomábamos café en la pequeña cafetería del hospital, don Valentín me dijo algo que nunca olvidaría. Los vivos hacemos turnos, pero los muertos, muchacho, ellos hacen guardia eterna. Desde entonces, entendí que no importaba a dónde fuera dentro del hospital. Siempre habría rincones donde el pasado y el presente se rozaban, brechas diminutas por donde la memoria de los muertos se filtraba, exigiendo ser reconocida. Y la verdadera pregunta no era si volvería a verlos. La pregunta era, ¿alguna vez volvería a estar verdaderamente solo? Porque en el Hospital de San Pedro, la soledad no era un consuelo, era una ilusión peligrosa. Pasaron los años. Terminé mi pasantía, me gradué como enfermero profesional y eventualmente fui trasladado a otro hospital en Monterrey, uno más moderno, con pasillos amplios y luces que no parpadeaban al ritmo de respiraciones invisibles. Pensé que con el cambio de escenario todo terminaría, que había dejado atrás aquella etapa, aquellas noches de susurros y miradas que surgían de la nada. Me equivoqué. La primera vez que sentí su presencia de nuevo fue en un turno tranquilo, uno de esos en los que nada relevante ocurre. Estaba revisando los expedientes en la estación de enfermería cuando vi, de reojo, un destello blanco pasar por el pasillo. Me levanté de inmediato. No había nadie, pero el mismo frío,
ese que no proviene de los aires acondicionados, me envolvió como un abrazo no deseado. Desde entonces, ocurre con más frecuencia. A veces es una sombra que atraviesa las salas. Otras, un leve susurro que pronuncia mi nombre justo antes de quedarme dormido durante las largas guardias nocturnas. Y en las madrugadas más silenciosas, cuando el mundo parece sostener la respiración, veo reflejados en los cristales los contornos borrosos de dos figuras, un hombre alto y una mujer de mirada tranquila, Francisco y Teresa. No me hablan, no se acercan, pero sé que están ahí, observando, asegurándose de que todo siga su curso, de que nadie quede sin ayuda cuando más lo necesite. Y aunque debería sentir consuelo, la verdad es que hay noches, especialmente esas noches en las que el hospital se llena de lamentos y urgencias, en las que temo mirarlos demasiado tiempo, porque parte de mí sabe que, si lo hago, podría cruzar un umbral del que no hay regreso. Así que sigo mi trabajo, cabeza baja, corazón acelerado, fingiendo no verlos, fingiendo que aún pertenezco completamente al mundo de los vivos, pero en el fondo sé que nunca estoy realmente solo. Y tú, que has llegado hasta aquí conmigo, ¿estás seguro de que, esta noche, mientras apagas las luces de tu habitación, no hay alguien parado en la oscuridad, observándote en silencio, esperando a que finalmente los veas?